ahí aparece en esa prueba. Más que, más que hacerlo, más que lo que la puedan hacer en 3 horas o 4 horas en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Completen su prueba completamente, de nuevo, las partes que encontraron que están medio débiles, que se podían hacer mejor, etcétera, y me la entregan de nuevo. Sobre todo, me interesa que linken harto el diente a la pregunta número 2, ¿Número? a la que Gonzalo la encontró. ¿Fue Gonzalo el que la encontró compleja, no? O densa, no sé cuál fue el calificativo. Gonzalo, estás muteado. Le estaba tratando de leer los labios, a ver qué sí. Ahora sí, que dije enredado, lo que pasa es que encontré que era súper rebuscado el planteamiento del problema, como un acertijo ya casi. entender lo que se dice no es tan enredado. Lo que pasa es que está tratando de simular un juego de alguien que está tratando de instalar un juego donde se puede ganar o se puede perder, ¿no? Entonces, para que el juego tenga ganancia, hay que pagar una inscripción para jugar, ¿no? Eso es lo normal dentro del, no sé, pues dentro de un casino uno va, si quieres jugar, tienes que pagar una cuota de entrada. Y hay una cierta probabilidad de ganar y una cierta probabilidad de perder, que es lo que están preguntándose. ¿Verdad? Y la gracia de este juego, que entre más juegas, más tienes posibilidad de ganar. O sea, tiene más, no más posibilidad de ganar, sino entre más se demora el momento en que ganas o pierdes, tiene la opción de recibir mayor cantidad de dinero o bien de perderla toda. Entonces, si uno estuviera de parte del casino, ¿no es cierto?, o de la casa de juego, uno tendría que poder ver bien cuánto es la cuota de inscripción en base a las probabilidades que hay, porque si es que las probabilidades de ganar son muy altas, entonces la casa de juego podría salir para atrás. Entonces ahí hay varios elementos. No es un problema de un simple cálculo de probabilidad. Hay problemas de cálculo de probabilidad, pero hay que ir mezclándolo con otras cosas. Esa es la gracia y el desafío de la pregunta 2, pero eh, puede requerir un tiempo largo como de meditación en el, para que quede, para que quede bien hecho. Sí, que hagamos eso. Démosle una semana y el próximo lunes me entregan la prueba con todo lo que hagan y yo voy a tomar las 2 pruebas y ahí le tomamos un promedio, porque lo que me interesa es que sepan hacerlo, más que me lo hagan así en un tiempo determinado, porque además la investigación no funciona así. Pues. A uno no le dan 3 horas para que investigue y si no pudo, no resultó. No, hay tiempo de madurez de las cosas. Sí, además había que agregarle la tensión de Chile-Argentina, ¿no? Del partido inicial. Empezaba justo a las 5 el partido. A la misma hora. Por eso estaban con un ojo en la prueba y un ojo en el partido, estaban con la camiseta puesta, la cerveza y toda la indumentaria. Ahí está, ahí se explica todo. Ya, ese es un tema. El otro tema que estábamos conversando con William al comienzo es de la tarea que vamos a ir trabajando durante el semestre, que ya va a estar como bien avanzado. Entonces, este simulador de dados ya debería estar más o menos listo a esta altura. ¿Sí? Porque vamos a pasar a la segunda parte de esa tarea. Esa es la parte inicial, así como para entrar. Es el punto de partida para poder hacer los demás. Pero no es toda la tarea. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dejar dicho ahora
cuál es la segunda parte, ¿sí? O el paso siguiente más que la segunda parte. Ustedes tuvieron que ya a esta altura tener construido este simulador de números aleatorios que simulan números con una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, esa es una distribución como bien, bien particular. Y no es muy frecuente que aparezcan problemas prácticos, una distribución uniforme, 0, 1. Pero con ella se pueden construir otras distribuciones, tanto discretas como continuas. Entonces, el segundo paso de esta tarea es usar ese simulador de números aleatorios que están distribuidos entre 0 y 1, uniformes, ¿cierto? Supuestamente ya está funcionando, para poder simular números aleatorios con cualquier distribución que uno quiera o que uno le pida. Entonces, por ejemplo, si quieren generar números aleatorios que tengan distribución Poisson o distribución normal, ¿cierto? O una Bernoulli, una geométrica, una exponencial, o la que uno quiera en realidad, ¿no? O sea, que uno tiene en su problema práctico una distribución que no es la uniforme 0,1 y quiere simularlo, entonces, ¿cómo lo puede hacer con la que tenemos, con esa distribución que tenemos, que es la distribución uniforme 0,1? Sí, la idea del DAO es simplemente para soltar las manos para programar y para chequear de que el generador de números está funcionando bien. Esa Profe, es la única entonces me gracia. imagino que un parámetro de la función que uno tiene que crear, bueno, en mi caso yo lo haría con una función de R, si por ejemplo quiero simular una binomial, tendría que ingresar el parámetro n y el p. Claro, y que genere efectivamente una distribución binomial, y para eso uno tendría que hacer algunos chequeos, por lo menos, ¿cierto? Por Se ejemplo, puede uno puede hacer chequear la un- media, chequear la varianza, de que van funcionando, ¿cierto? Ver con un histograma, a ver si se parece. se puede Hay hacer como chequeos un que son más Kolmogorov, complejos y más precisos, pero yo no quiero entrar mucho en eso. se puede Creo hacer una que, prueba de Kolmogorov-Smirnov ahí, ¿o no, profe? sí, claro, por eso me refería a que uno puede hacer algunas pruebas más sofisticadas de que efectivamente la distribución es como la que uno quiere, pero yo no me voy a meter en esa área. Me interesa solamente algunos test de chequeo, de consistencia, solamente de consistencia, porque si la distribución no tiene la frecuencia esperada, ¿cierto? No tiene la media y la varianza esperada, es porque está funcionando mal. Entonces uno puede hacer unos test que no aseguran del todo de que esté bien, pero permite detectar que esté mal. Entonces, para que, para que lo vayamos viendo, porque son la otra de las distribuciones. De hecho, lo del dado a final de cuentas es pasar de una distribución discreta, ¿cierto? Porque lo que está simulando es una distribución discreta, aunque no es tan discreta porque te entrega igual números con decimales, pero con lo suficiente cantidad de decimales para que uno pueda asumirla, digamos, decentemente como continua, la distribución 0,1, la que entrega este método, ¿cierto? El que aparecía en el texto, con la semilla y todo eso, los módulos y todo lo demás. Y para pasarla al dado, están pasando de una distribución 0,1 continua a una distribución discreta uniforme, ¿cierto? Que está soportada sobre los números del 1 hasta el 6. Entonces ahí ya hay paso de una variable aleatoria que se distribuye uniforme 0,1 a otra variable aleatoria que se distribuye uniforme en los números del 1 al 6. Así que no la misma, así que ahí hay un paso. Pero si quieren usarla para cualquier otra distribución, ahí hay que leer un poquito más la literatura para ver cómo se hace, por ejemplo, si uno quisiera simular con esos números una distribución normal, con los números que ustedes tuvieron. ¿Mm? ¿Se entiende la idea, verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Y como les dije, no vayan esperando hasta última hora, porque si no va a ser después imposible hacerlo. Tienen que ir avanzando junto con el semestre con la tarea, porque si no van a haber problemas. De hecho, ya estamos en cadena de Markov, así que la materia que estamos viendo en la tarea está como un resto atrás. Profe, ¿nos va a dar un listado de distribuciones que tenga que generar la función? O No, la idea es que ustedes entiendan la metodología, de manera que si yo les digo en cualquier momento una exponencial de parámetro, qué sé yo, un medio,
una distribución normal de media tanto y varianza tanto. Ustedes pueden hacerlo. No inmediatamente, sino puedan ajustar su programa, ¿cierto? Cosa que uno le coloque la función de densidad de la distribución que quieren y pueda generar los números. ¿Sí? Entonces lo que interesa más es la metodología que la distribución en sí que quieran calcular. Porque conociendo bien la metodología para hacerlo y las complicaciones que estas tienen, ¿cierto? Van a poder hacer la que ustedes quieran hacer para pensando en algún problema práctico que tengan en el futuro próximo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Vamos entonces a la clase de ahora. Habíamos visto cadenas de Markov la última clase. Voy a dejar de cortar el video un rato y voy a compartir la pizarra. Vamos a hacer un breve repaso para que no acordemos en qué estábamos, ¿sí? Porque me da la impresión de que no se dedicaron de estas 2 semanas a estudiar modelamiento estocástico. Tengo la impresión. ¿O Muy es mala, una muy mala impresión impresión. errada? Muy mala la impresión, profesor. Porque si no, podemos partir desde donde quedamos exactamente. ¿O hacemos un repaso antes? ¿Qué prefieren? Como guste, Ricardo. ¿Qué dice el chico? ¿Un repaso cortito o no? Sí. ¿Un repaso o sin repaso? Con repaso mejor, profe. Ya, un repaso. Siempre mejor con repaso. Ricardo, Sí. ¿hay alguna forma de Venga. mostrarte el trabajo que llevamos hecho en el tema del dado o no? Porque Sí, pues, William me lo mostró hace un ratito. Wilson, ya. A Wilson, perdón. Le cambié el nombre a Wilson. A ver si Sí, puede ser que al principio del próximo bloque te pueda mostrar lo que yo he hecho. claro. Ya. Ojo, este trabajo no es individual. ¿Eh? Ah, Este trabajo no es individual. Si quieren lo pueden hacer en conjunto. no sabía. En conjunto, O sea, así no como está todo el curso. prohibido hacerlo solo. ¿Ah? Lo pueden hacer solo si quieren. Pero también se ¿Pero puede puede ser hacer en en grupo. conjunto todo el curso? ¿Cómo? ¿Puede ser en conjunto todo el curso? Sí, puede ser en conjunto todo el curso, me da lo mismo. Lo que sí, obviamente, tiene que la autorregulación del curso, sí, porque no se trata de que unos cuantos trabajen y Claro. los demás no. Eso ya es autorregulación de ustedes. Si es que hay alguien que no está cumpliendo la expectativa, lo sacan del curso y lo tendrá que hacer solo. Pero yo no me voy a meter ahí. Lo pueden hacer de a uno o de a todos, como ustedes quieran. Ok. Lo importante es que todos aprendan al final de cuentas. Ya, entonces vamos a ver un repaso de cadenas de Markov. Entonces, uno tiene una variable aleatoria que en realidad no es una, sino es una secuencia de variables aleatorias, xn, donde el n indica los pasos que uno va haciendo dentro de la cadena. ¿Sí? Entonces, a ver, antes quizás de poner el xn, pongamos lo básico que son los estados, ¿cierto? Entonces uno tiene un conjunto E, que está formado por M estados, ¿sí? M situaciones. Y estos estados hay una determinada probabilidad de moverse de un estado a otro, ¿cierto? Y eso se puede armar. Ricardo, ¿estás un grabando? grafo. No estoy grabando. Recording Ahora sí. in progress. Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, decíamos que teníamos este espacio de estados, por lo tanto es un espacio discreto, ¿verdad? Y unas determinadas probabilidades de moverse de un estado a otro, lo cual se podía representar a través de un grafo, ¿cierto? Aquí yo voy a hacer solamente 3. Y aparecen las probabilidades que existen de transitar desde un estado a otro. Si estoy en el estado 1,
me puedo quedar en el estado 1 con una determinada probabilidad, ¿cierto? Me puedo ir al estado 2 o me puedo ir al estado 3. Y eso me ocupan todas las posibilidades, no hay más posibilidades que esas. Así que estoy en el estado 1, me tengo que o quedar en el estado 1 o moverme a alguno de los otros estados. Y lo mismo con los demás, ¿cierto? Si estoy en el estado 2, me puedo quedar en el estado 2, me puedo ir al estado 1. La probabilidad de ir del estado 1 al estado 2 no tiene por qué ser la misma que de ir del estado 2 al estado 1. Son todas probabilidades independientes de alguna manera, no tienen por qué coincidir en el valor. O me puedo mover hacia el estado 3, y si estoy en el estado 3, me puedo permanecer en el estado 1, me puedo ir al estado, perdón, me puedo permanecer en el estado 3, me puedo ir al estado 1 o me puedo ir al estado 2 y no hay más, ¿cierto? Entonces, todas estas probabilidades aparecen acá en el diagrama. Aquí yo puse solamente 3, pero es lo mismo si es que hay más estados. Y se anotaban lo habíamos usado esta anotación, con dos índices. El primer índice indica en dónde estoy y el segundo índice hacia dónde me muevo. Entonces, esta la vamos a llamar P11, porque comienzo en el estado 1 y termino en el estado 1. En cambio, esta sería P12 y esta sería P13. ¿Sí? Y esas tres probabilidades, esos tres numeritos, tienen que sumar 1 porque agotan todas las posibilidades, ¿cierto? Entonces, como usando la notación de matrices, esto uno lo puede colocar como el primer índice indica de dónde parto, y la notación de matriz indicaría la primera fila, ¿cierto? Entonces esto lo podríamos notar así, P11, P12, P13, ¿cierto? Y eso sería para el estado 1. Para el estado 2, me puedo mover desde el estado 2, a ver, lo vamos a colocar por acá arribita para que me quede espacio, del estado 2 al estado 1, ¿cierto? Porque a partir del 2 me moví al 1. Puedo permanecer en el estado 2 o me puedo mover del estado 2 al estado 3. Y esa fila también suma 1, ¿cierto? Entonces este era P21, me moví del 2 al 1, permanecí en el 2 o me moví del 2 al 3. Y por último, para el estado 3 me puedo regresar aquí me faltó, no tanto, me puedo mover del 3 al 1 o me puedo mover del 3 al 2 o puedo permanecer en el 3, ¿cierto? Entonces aquí tenemos P31, P32, P33. ¿Listo? Ya esta matriz era lo que le llamábamos la matriz de transición, ¿verdad? Esta es T, eso es una T, no, T, matriz de sí, la matriz de transición, ¿cierto? Entonces nos indica cómo se mueve. Entonces la variable Qn es la distribución de probabilidad, o la variable Qn me indica en qué estado estoy. Entonces, P y J, lo puse en verde, pongámoslo acá en blanco. P sub y J significa o representa la probabilidad de que Xn esté en el estado J, dado que en el paso anterior está en el estado I. ¿Sí? Es la probabilidad de moverse del estado I al estado J. Esto llama la atención un poquito quizás, no sé si a ustedes les llama la atención, que el lado izquierdo de la igualdad tiene los índices IJ, en cambio el lado derecho tiene los índices IJ y N, ¿verdad? Porque en principio esto también debería tener un N, es decir, en qué número estoy.
Cuando esta matriz, estas probabilidades son independientes de n, la cadena de Markov se llama homogénea. Vamos a colocar como observación porque parece que la clase pasada no lo pusimos. Si P y J es independiente de n, la matriz se dice homogénea. Y es lo que vamos a trabajar casi todo este rato, vamos a trabajar con ese tipo. Entonces, la cadena se refiere a la secuencia de variables xn. Eso se refiere a la cadena. La cadena son los xn. Y xn es la variable aleatoria que dice que en qué estado estoy en el tiempo n. Eso es la variable xn. Xn es la variable aleatoria que indica en qué estado se está en el enésimo paso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, y por lo tanto la cadena es la sucesión. Entonces, xn es la cadena. Porque es una secuencia de variables, porque para cada n vamos a tener determinadas probabilidades de estar en los distintos estados. ¿Cierto? Entonces, hay toda esa secuencia de variables. Por eso que es un proceso, porque va dependiendo de paso a paso, por lo tanto va dependiendo de alguna manera del tiempo, ¿cierto? Porque suponiendo que en cada paso uno invierte alguna unidad de tiempo de moverse de un estado a otro. Ok, entonces, no me acuerdo muy bien qué es lo que habíamos usado para la distribución de la xn. Mu. Variables mu. Variable mu, perfecto. Entonces, distribución de xn es indicar las probabilidades de que, cuáles son las probabilidades de que xn esté en los determinados estados. Entonces, le vamos a llamar mu, y que va a ser un vector, que va a indicar, por ejemplo, ya está, mu sub 1, n, mu sub 2, n, hasta mu sub m, porque son m estados, n. Entonces, el mu sub, pongámosle así, mu sub k n, es la probabilidad de que la cadena esté en el estado E sub k en el paso n. ¿Sí? Lo coloco con paréntesis la n, el superíndice, para que no se vaya a confundir con una potencia, ¿cierto? No es una potencia, es un índice. ¿De acuerdo? Entonces, mu sub 0, en particular, bueno, a esto le podríamos colocar un n acá arriba, sí, para indicar que es en el tiempo n, ¿verdad? Aquí la vamos a poner aquí. Mu sub n, sin índice, es el vector. Entonces, mu sub k, así lo habíamos visto. El mu sub 0
sería entonces el vector de distribuciones iniciales. Esta es la distribución de entrada, si uno quiere. La distribución inicial de probabilidades para los diferentes estados, ¿cierto? Entonces me va diciendo, esto me dice cuál es la probabilidad de estar en cada uno de los estados al inicio, cuando todavía no he hecho ningún tránsito. ¿Cómo calcularía, por ejemplo, mu sub 1, el vector? O uno más fácil, mu sub 1, 1. ¿Cómo calcularía esa probabilidad? Esta ya es una probabilidad, ¿no? La probabilidad que en el primer paso esté en el estado 1. ¿Cómo calcularíamos eso? P11, ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Eso nomás? esa es la ¿Ya? probabilidad Hagamos de algo más. para que lo piensen un poquito. Ah, ya. Demos solo 5 minutos para que lo piensen. ¿Cuánto me da eso? Para el primer estado. ¿Ok? Y en 5 minutos lo revisan. ¿Y cómo le fue? ¿Quién tiene una expresión para esto?
Oh, parece que se arrancaron todos. No, es, ¿Reinaldo? sí, ¿Alguna idea? es un vector. No, es una probabilidad. Entonces es una sumatoria. ¿Ya? ¿Sí? Es mu sub 1 en estado 0 ¿Sí? por la probabilidad de pasar de 1 1. P11. Perfecto. Esto indicaría que el caso en que partí en el estado 1, ¿cierto? Y me quedé en el estado 1. Sí. ¿Ya? Más mu 2 estado 0 por la probabilidad Claro. de 2 1. Claro. Y esta sería la probabilidad de comenzar, de que estoy en el estado 2, ¿cierto? De comenzar en el estado 2 y después moverme del estado 2 al estado 1. ¿Perfecto? Hasta mu m Claro, sí, perfecto. Sería mu sub m por la probabilidad de pasar del estado m al 1. al 1. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? ¿Se entiende? ¿Cierto? Porque son las probabilidades de haber comenzado en un determinado estado y moverme de ese estado hacia el estado 1. Ahora, si ustedes se fijan bien, si es que tienen alguna duda me dicen, ¿eh? Si es que algo no quedó claro. Ricardo, ¿Sí? si yo no le pongo un subíndice a mu, o sea, mu, mu paréntesis 1 pero sin índice, sería el vector, ¿verdad? Si no tiene el superíndice, El sería el sub, vector. no, el subíndice Eso, si no tiene el subíndice, sería el vector. sería el vector en cada uno de los Claro, mu. Ok. así es. Ahora, esto que está aquí, este numerito, tiene estructura de producto interno, ¿no? De producto punto. A ver, Mu sub 1, 0 hasta mu sub m0, producto punto, P11 hasta PM1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sería como ese producto punto? ¿Producto punto de vectores? ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Los demás? sí, es así. Sí, ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos? sí. Ya. Ok, y esto también se podría escribir como producto de matrices. La matriz Fila columna. fila, que a final de cuentas ponerle la coma o no ponerle la coma es una cuestión de... es una anotación nomás, no es que haga mucho, ¿eh? Entre ponerle y no ponerle la coma. Entre un vector fila y una matriz fila es exactamente lo mismo. Más bien es el contexto donde uno lo usa entre si coloca las comas o no coloca las comas. Y esto lo podríamos escribir así, como una matriz columna. Y si esta es una matriz de 1 por m, la primera, ¿cierto? Con los mu, 1 por m, y la otra es una matriz de m por 1. El resultado es una matriz de 1 por 1, es decir, es un número. Así que al final de cuentas, lo que dice mu sub 1, 1, ¿cierto? Es que multiplique el vector de distribución de probabilidades por la columna que tiene las probabilidades que llegan al 1. Si lo hiciéramos en vez de con un 1, con un K, lo único que cambiaría es el lugar donde llegamos. Es decir,
todos terminaban en 1. En cambio, si lo cambio por un vector k, todos van a terminar en k, ¿cierto? Va a ser mu sub 1k hasta mu sub mk. Así que si uno lo junta todos, tendría que mu sub 1, 1, lo podría calcular como mu sub 1, 0, mu sub m0, y aquí colocaríamos la matriz P sub 1, 1, P sub 1m, P sub m1, P sub m. Esta matriz, ¿cierto? Y aquí tendríamos el vector, porque esta es la primera, esta es una matriz de 1 por m, y esta de acá es una matriz de m por m. El resultado me queda un vector de una matriz fila, ¿cierto? Un vector de 1 por m, que va a tener entonces resumidas todas las probabilidades, todas las distribuciones de probabilidades para el primer paso. Nuestro me va a indicar cuál es la distribución de probabilidad en el primer paso. Y si la miramos bien esto, este mu sub este mu sub 1 es entonces el que está acá, ¿cierto? Porque esto es mu sub 0. Este es mu sub 0. Y esta de acá es la matriz T, ¿cierto? Así que la podríamos escribir como mu sub 0 por la matriz T. Y ahí tendríamos entonces la distribución de probabilidades de los distintos estados después del primer paso, ¿cierto? Eso es el mu sub 1. Y si quisiéramos hacerlo en general, más en general todavía, la distribución de probabilidades en el paso enésimo es la inicial, mu sub 0, por t a la n, ¿verdad? Esto indica la distribución de probabilidades para los distintos estados, ¿cierto? Para los estados en el enésimo paso. Eso es lo que nos va a indicar entonces esta expresión. Y habíamos visto que la complejidad estaba en calcular esa matriz T a la n, y esa se podía obtener a través de una diagonalización, ¿verdad? Con la técnica de diagonalización se podía entonces calcular esa matriz T a la n, y uno podría tener una matriz muy infinito, así, muy infinito, ahí quedó medio feo, en infinito. Así, muy infinito, como el límite cuando n tiende a infinito del mu sub 0 t a la n, y esta sería la distribución asintótica. Que me indica qué es lo que pasa con la cadena a largo plazo, ¿cierto? Si de tanto transitar, ¿cierto? Transitar, hasta a dónde va a terminar la cadena. Ya. Listo, entonces, Shodai. Muy bien, vamos a ver un nuevo ejemplo
antes de pasar a la clasificación de los estados, que es un modelo de enfermedad que vamos a ver ahora, a modo de ejemplo solamente. Vamos a considerar un modelo con 4 estados. Para una determinada persona genérica. Uno es sin enfermedad, o sea, la persona sana. El estado 2, la persona tiene la enfermedad. Estamos pensando en una enfermedad en concreta. Tiene una determinada enfermedad. El estado 3, la persona muere por esa enfermedad. Y el estado 4, la persona muere por otra causa. Una causa distinta. Yo pensé que iba a resucitar el estado 4. a lo Lázaro. Claro. Eso tendría bien pocas probabilidades de ocurrir. Ya. Vamos a colocar entonces la matriz de transición. Si la persona está sana, la probabilidad de que continúe sano va a ser 1 medio. Pero si la persona está sana, de que se enferme con esta famosa enfermedad, tiene probabilidad de 1/4. La tercera probabilidad, ¿cuánto debiera ser según ustedes en el contexto del problema que estamos hablando? ¿Cuánto es lo razonable que debiera colocar acá? 1/4. 1/4. No es. Porque el estado 3 es que la persona muere por esa enfermedad. ¿Cierto? Entonces, si la persona estaba sana, que la fila 1 representa que comenzamos en el estado sano, para morirme de la famosa enfermedad, que aquí no la hemos individualizado, pero estamos hablando siempre de una misma enfermedad, para morirse de esa enfermedad primero hay que tenerla. No te puedes morir de la enfermedad sin haberla tenido antes. Entonces, ¿cuánto debiera ser? 1/8. No, porque, insisto, si la persona está sana, para morirse por la enfermedad, primero tiene que haberla tenido. 0. Es 0. Porque no puede pasar de sano a muerto por la enfermedad. Porque antes de eso tuvo que haber, en algún paso anterior tuvo que haberse contagiado o haberse enfermado de esa enfermedad, sea cual fuera. Entonces no puede pasar del estado sano al estado muerto por esa enfermedad directamente. Así que no hay probabilidad de hacer eso. ¿Se entiende, verdad? Es la inicial. No. En cualquier momento. En cualquier momento. Si tú estás sano, no puedes morirte de la enfermedad sin antes haberla tenido. No puedes pasar de sano a muerto directamente a causa de esa enfermedad. Primero tuviste que haber tenido la enfermedad y después de haberla tenido, ahí sí te puedes morir de ella. ¿Se entiende la idea o no? ¿Por qué 0? ¿O no queda muy claro todavía? Yo creo que si completamos la matriz, vamos a entender ese 0. Porque yo, claro, después pensando igual que la Rebeca, era 1 medio por 1/4, pero... No. Estas son las matrices de transición. No estamos todavía colocando cuáles son las condiciones de inicio. Sí. Yo entiendo. Yo puedo explicar. Sí, a ver, dale. Yo entiendo. Ahí están, digamos, son las probabilidades de que estando en el estado 1 se pase el estado 1 al estado 2 al estado 3. Entonces, del estado 1, que es sin enfermedad, pasar directamente al estado 3 es 0.
Sí, eso es verdad. Bueno, y como están las cosas, entonces para la última estado, ¿cuánto tendría que ser? Un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Ya no hay vuelta porque tiene que sumar uno. Entonces, uno, si está sano, tiene probabilidades un medio de continuar sano, un cuarto de enfermarse y un cuarto de morirse por cualquier otra causa. ¿Sí? Obvio, este es un problema de juguete, ¿eh? No es que haya alguna enfermedad que funcione así. Es como para ir entendiendo los conceptos. Ya. Ahora, para la columna 2, si ya tengo la enfermedad, la probabilidad de volver al estado sano va a ser un cuarto. Esto es decir, si estoy enfermo, pasar el estado sano, por lo tanto, de mejorarse, sería un cuarto. Si estoy enfermo, la probabilidad de continuar enfermo es un medio. Y ahora sí sería factible, porque ya estoy en el estado enfermo, ¿no? Ahora sí sería factible morirme morirme de la famosa enfermedad, porque ya estoy enfermo. Y eso tiene un octavo. Y bueno, y si esta es un octavo, entonces la probabilidad de que si estoy enfermo me muera de otra cosa, porque si uno está enfermo de una enfermedad se puede morir igual se puede morir por otro tema, ¿no? Te pueden atropellar. Por ejemplo, claro, o si uno está en la UCI, se puede cortar la luz, te desenchufaron sin querer y uno se murió por un accidente. Ya. Entonces, esa va a tener probabilidad de un octavo porque tiene que sumar uno al final de cuentas. Ya, y esta otra, a ver, veamos. El estado 3 indica me morí de la enfermedad. Entonces, a propósito de la pregunta o del comentario que hizo Reinaldo, ¿cuál es la probabilidad de moverse al estado sano si estoy en el estado 3? Cero. 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 Pero, ¿cierto? Esa sí que todos la entendimos. ¿Y si estoy muerto, los muertos se enferman? No. No. ¿Y si estoy muerto, de seguir estando muerto? Uno. Uno, claro. Y si ya estoy muerto, no me puedo morir de otra causa que no fue de la que me morí, ¿cierto? Entonces esta también es cero. Sigue eso como clarito, ¿no? Y la otra sería 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la matriz de transición para este problema. Y uno puede hacer su diagrama, ¿cierto? Porque los diagramas igual siempre ayudan. Este tiene cuatro estados. Ahí. Estado 1, estado 2. Vamos a colocar aquí el estado 3 y acá el estado 4. Ese es el 4. Ahí que medio feo, pero es el estado 4. Entonces, si le vamos a poner un poco de color. Aquí este era un medio. Para acá iba un cuarto. Ya, acá la probabilidad de estar sano y de enfermarme es un cuarto. Y la probabilidad de estar enfermo y de mejorarme, ¿cuánto era? Un cuarto también, ¿verdad? Según lo que pusimos en el diagrama. ¿Sí? Están por ahí, ¿verdad? Aquí estoy, profe. Ya. Entonces, habíamos dicho que la probabilidad de estar sano y enfermarme era un cuarto. Y de estar enfermo y de mejorarme, ¿cuánto es? Un cuarto Un también. cuarto. Un cuarto también. Entonces, como coinciden esas dos, puedo ahorrarme una flecha y colocarlo así. Porque es la misma probabilidad de la de ida que la de vuelta. ¿Cierto? Entonces, así me ahorro una flecha en menos para que no sature tanto el diagrama. De moverme hacia el estado
3 era 0, así que no va ninguna flecha, y de moverme hacia el estado 4, ese era un cuarto. Así que así me queda el estado 1. En el estado 2 ya pusimos la probabilidad de moverme hacia el estado 1, que era un cuarto, este era un medio. Y acá la probabilidad de que estoy enfermo, de moverme hacia el estado 3, es decir, de morirme a causa de la enfermedad, era un octavo. Y de morirme de cualquier otra causa, también es un octavo. Ahí se giró la... Ahí sí. Así que esta de acá también es un octavo. La del estado 3, si llegué al estado 3, hay probabilidad 1 de permanecer y no hay otra vuelta. Y si estoy en el estado 4, la única probabilidad es la del estado 1, ¿cierto? Que en este caso, como es la única flecha que hay, no hay más flecha. Oye, ¿por qué se gira este? Ahí está. La única flecha podría eventualmente hasta ahorrarme el número, ¿no? Porque no hay más flecha. Entonces, porque si la única flecha que hay, esa tiene que valer 1. Así que podría ahorrar, cuando la probabilidad de 1 puedo ahorrármela, de escribirla, de manera que me quede menos pesado el gráfico. Y ahí tendríamos entonces el diagrama de este para este modelo. Entonces aquí yo les voy a dejar un desafío, ¿cierto? Una tarea para que la vean. Queremos saber qué pasa con la probabilidad asintótica. Es decir, qué pasa con el mu sub infinito. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué dice la intuición? A ver, según cómo está el modelo, ¿qué es lo que le dice la intuición? Que debería quedarse en los estados 3 y 4, porque son absorbentes. Ah, ya. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de colocar las clasificaciones, en este modelo, como está, hay probabilidades de transitar finalmente, ¿cierto?, de alguna manera hacia el estado 3 y hacia el estado 4. ¿Sí? No importa dónde partí, hay probabilidades de transitar. Y una vez que llegue al estado 3 o al estado 4, ya no puedo salir de ahí. ¿Cierto? Si llegué al estado 3 no me puedo mover para ningún lado, llegué al estado 4 no me puedo mover para ningún lado. Así que debería ser relativamente razonable pensar que a largo plazo todos nos moriremos a causa de algo. A causa de que me morí por esta famosa enfermedad, ¿cierto? Por cualquier otra causa. En algún momento me moriré. Así que esperar que a largo plazo todas las probabilidades, ¿cierto? Uno esperaría razonablemente, ¿cierto? Como que esto debiera tener a largo plazo, ¿cierto? Estar en el estado 0 y estar en el estado enfermo debieran tener probabilidad de 0. Porque a largo plazo, así como está puesto el problema, me debiera morir o bien por la enfermedad o bien por cualquier otra causa. Ahora sí que el problema es cuáles son las probabilidades de morirme finalmente por la enfermedad o de morirme por otra causa. ¿Cierto? Entonces, la duda está como acá. ¿Cuáles son esas probabilidades? Las que están ahí. ¿Vale? Entonces, se los vamos a dejar para que lo hagan. Ya la clase anterior, ¿cierto? Vimos cómo se podrían calcular algunos de estos temas y me van contando cuáles son las complicaciones que pueden tener con este problema, que es una
matriz de tamaño no tan grande, estamos hablando de una matriz de 4x4, no es una tremenda matriz. ¿Mm? Ok, entonces este mismo ejercicio nos va a motivar para entrar a la clasificación de estados. Y el estado más fácil de clasificar es el que nombró Wilson, que es el estado absorbente. ¿Sí? El primero es que vamos a ver. Entonces, es una propiedad del estado. Un estado es absorbente sí, solo sí. ¿Qué debiera ocurrir? Un estado, bueno, coloquemos el nombre del estado para que se sepa. Le vamos a llamar el estado SUI. Un estado SUI es absorbente, sí, solo sí. ¿Qué cosa ocurre con este estado? Pensado como a través del ejemplo anterior, ¿no? No tiene probabilidad de transitar a otro estado que no sea ese, que no sea ese mismo. Y entonces, ¿cómo lo escribiríamos eso con formulitas en términos de las probabilidades de transición de los PIJ? ¿Cómo lo escribimos? Para dar la condición. No verbal, sino escribirla en términos de las probabilidades de transición. P sub I K. Ya vamos a usar el IJ porque es que lo hemos usado más Ya. habitualmente. Esa es la probabilidad de transitar del estado I al estado J. 0 Sería 0, ¿cierto? para todo J distinto de I. Ok, para todo I distinto de J. No es que te quiera llevar la contraria, No, está bien. Reinaldo, lo que pasa es que por lo general escribimos IJ primero, pero está bien, ¿cierto? Y entonces para cualquier I distinto de J, y bueno, a consecuencia de lo mismo, la probabilidad II debiera ser 1. 1, ¿verdad? Y esto es para todo I de 1 AM. hasta I. Ah, no, nada que ver. Porque estábamos viendo en un estado I en concreto. ¿Eh? Ya, entonces, el estado I es absorbente si la probabilidad IJ es igual a 0 para cualquier I distinto de J y la probabilidad II es igual a 1. Y eso se distingue fácilmente en la matriz de transición. ¿Por qué? ¿Cómo lo veríamos en la matriz de transición? En la fila I, Uh-huh. el elemento de la diagonal principal es 1 y el resto es 0. Correcto. En la fila I tiene que tener un 1 en el elemento diagonal y en los demás 0. Perfecto. ¿Sí? Tal como lo teníamos acá en esta. ¿Sí? ¿Cierto? Si uno lo mira, el elemento fila 3, columna 3 es 1 y el fila 4, columna 4 es 1. Así que en el ejemplo anterior, el estado E sub 3 y el estado E sub 4 son absorbentes. ¿No? Y es el estado más sencillo de describir. Veamos este otro estado. El estado periódico. Este es un poco más difícil de escribir, pero la idea no es tan difícil de entender, pero sí es como complicado de escribirlo.
si un, un estado SUI es periódico, si la probabilidad de regresar al estado, ¿sí? La probabilidad de regresar al estado puede ocurrir solamente en múltiplos de un cierto determinado número. Por ejemplo, puedo volver en 2 pasos, o en 3, o en 4, o en 6, o en 8, pero no puedo volver ni en 3, ni en 5, ni en 7, etc. Entonces, pongámoslo así, es periódico, si solo si existe un t mayor que 1 en los naturales, esto para que tenga sentido, tal que la probabilidad de... Esto lo habíamos visto en la clase pasada, pero no lo repasé ahora. ¿Qué es lo que era P sub II con superíndice n? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que indicaba eso? La probabilidad de permanecer en el estado I en la enésima transición. A ver, ¿cuál era? ¿Cuál la condición? Luego, la probabilidad de permanecer en el estado I en la enésima transición. Más o menos. Es estar en el estado I y regresar al estado I después de n pasos. No significa que permanecí en el estado I n pasos. Eso es distinto. Porque permanecer en el estado I quiere decir que me quedé en el I permanentemente. Sino estar en el estado I en un determinado tiempo y después de n pasos estar en el estado I de nuevo, pero me pude haber ido para otro lado. ¿Sí? Para que no se confundan las dos cosas. Entonces, esta probabilidad va a ser igual a 0 para los n que sean distintos de los múltiplos de t. Es decir, si no estoy en los múltiplos de t, esa probabilidad es 0. Y para los múltiplos de t es distinto de 0. No necesariamente 1, es distinto de 0 para los n igual t, 2t, 3t, etc. Es decir, si estoy en el estado I, puedo regresar al estado I solamente después de múltiplos eh, de t veces. Entonces, bueno, cuando sucede eso, se va a llamar periódico. Entonces, veámoslo con un ejemplo porque es como la mejor forma de verlo. Veamos un ejemplo. Le vamos a dar la matriz de transición. Bueno, a uno le pueden dar la matriz de transición o le pueden dar el grafo. Ambos contienen la misma información.
Esa es la matriz de transición. Y bueno, siempre conviene hacerse el gráfico de todas maneras. El estado 2 de esta matriz es absorbente. Sí. Aprovecho de preguntarlo al tiro. ¿El estado 2 de la matriz es absorbente? No, ¿Por? porque la diagonal principal es 0. Claro, porque el 1 no está puesto en la diagonal, ¿verdad? Para que sea absorbente, el 1 tiene que estar puesto sobre la diagonal principal. Así que a pesar de que tiene un 1, ¿cierto? Y lo demás todo 0, esta matriz no es, o sea, el estado 2 no es absorbente. Ya, hagamos cómo nos quedaría acá nuestro diagrama. Tres. Y acá 4. Entonces, según lo que tenemos, no hay probabilidad de que si estoy en el estado 1 me vaya al estado 1, pero de irme del 1 al 2 si hay una sola, que es un medio, ¿cierto? Y también tengo una probabilidad de moverme al 4, que es el otro medio. Ahí está. Si estoy en el estado 2, la única posibilidad que hay es moverse hacia el estado 3. Así que como es la única flecha, no tengo para qué colocarle el 1, ¿cierto? Porque es obvio. Del estado 3 me puedo mover solamente hacia el estado 1. Ahí. Y en el estado 4 me puedo mover solamente hacia el estado 3. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos qué pasa con estos estados. Si es que, ¿cómo quedan? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, para el estado 1? ¿Cómo podemos saber si es que el estado es periódico o no, según la definición que vimos recién? ¿Cuál fue la pregunta, Ricardo? Pregunta, pongámoslo así, anotémosla. ¿Es el estado S1 periódico? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Bueno, ¿sí? se puede mirar el gráfico, ¿no? Y ver que del estado 1 se pasa al 2, después al 3 y se vuelve al 1. Claro, pero también se puede ir al 4. También. Pero vuelve al 1. Entonces, habría que... A ver, lo que habría que saber, ¿cuáles son las probabilidades de tránsito del 1 para acá, para los distintos n? Acá está la condición. Entonces, habría que chequear... Aquí está medio feo este n. Este era un n. Entonces, lo complicado de la definición es que dice que sí, solo sí existe, ¿cierto? Y eso siempre es una complicación cuando uno trabaja en matemáticas, que te digan si existe porque uno no sabe cuál. Entonces, para que sea periódico, debiera existir un determinado t, de manera que se cumple lo que está abajo. Entonces, habría que calcular las probabilidades I sub i para los distintos valores de n y ver qué es lo que pasa. Me voy a llevar el ejemplo para la otra hoja, para que pues esta cosita del zoom que molesta, para que lo veamos. Como ven, y aquí la vamos a pegar. Ya, ahí está el problema. Entonces, a nosotros tenemos que calcular las probabilidades
en este caso, como es el estado 1, la P11 para los distintos valores de n. ¿Sí? Entonces, eso significa P11 significa estar en el estado 1 y moverme al estado 1 en un paso del gráfico o de la matriz, como ustedes quieran, ¿cierto? Las dos tengan la misma información. ¿Qué probabilidad? ¿Cuánto vale esa probabilidad? Cero. Cero, porque no hay una flecha que, ¿cierto?, del 1 a 1, así que esa probabilidad es cero. Después, la probabilidad 1, 1, 1, 1, 2, es la que hay que calcular ahora. Es decir, comenzar en el estado 1 y moverme hacia el estado 1. 1 en dos pasos. Uno lo podría hacer bien sistemático. Si uno lo mira, inmediatamente uno se da cuenta que es cero. Pero si uno lo podría hacer bien sistemático así, sabiendo que algunas cosas son cero. Si estoy en el estado 1, me puedo quedar en el estado 1, en el primer paso, del 1 al 1, y después del 1 al 1. Es decir, quedarme en el estado 1 los dos pasos, pero sabemos que la P11 es 0, así que esa probabilidad va a dar 0. O bien, moverme del 1 al 2 en un primer paso, Y del 2 al 1, y después regresar del 2 al 1. Sería la otra posibilidad. que es 0. O estar en el estado 1 y moverme al 3, Que es 0. ese era un 3, por la probabilidad de moverme del 3 al 1. Ahí estamos ocupando dos pasos. Más la probabilidad del 1 al 4, 4. ¿cierto? Por la probabilidad del 4 al 1. ¿Está bien? Sí. Ya ahí tengo puesto todo simbólicamente, pero muchas de estas probabilidades son cero, ¿verdad? Todas. De estas probabilidades son cero, ¿cuáles? Son cero esta. Esa es cero. Esta es la misma, así que cero. La probabilidad de moverme del 1 al 2, no, pero la probabilidad de moverme del 2 al 1, sí es cero. La probabilidad de moverme del 1 al 3 es cero. Y la probabilidad de moverme del 4 al 1 es cero. Así que al final de cuentas, todos los términos tienen alguna probabilidad que vale cero, así que me quedó al final de cuentas todo igual a cero. Pero eso no lo veía rápidamente del gráfico, ¿verdad? ¿Cierto? En dos pasos no tengo cómo volver, porque si me voy al estado 2, no me puedo regresar al estado 1. No me puedo mover el 3, y si me voy al estado 4, que es la otra posibilidad, tampoco puedo regresar en dos pasos al estado 1. Así que la probabilidad 1, 1 es 2. Eso queda claro, ¿verdad? Hagamos la 1, 3, pero ahora ya no la voy a anotar toda así. La 1, 1, 3. La probabilidad de volver al estado 1 en tres pasos. Entonces, ¿cómo podría ser? Del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Claro, porque si estoy en el estado 1 tengo dos posibilidades, o me moví al 2 o al 4. Si me moví al 2, ahí ocupé un paso. Si estoy en el 2, la única posibilidad es moverme al 3, y si estoy en el 3, la única posibilidad es moverme al 1. Así que eso sería un medio, Un medio. por 1, un medio, ¿verdad? Sí, que sería un medio por 1 y por 1. Más. Moverme al estado 2, del estado 2 moverme al 3 y del 3 al 1. Pero hay otra posibilidad, que es que me vaya al estado 4. 4, ¿verdad? Y si me moví al estado 4, entonces obligatoriamente me muevo al 3 y del 3 me muevo al 1. Así que en ese caso también sería más un medio por 1. Conclusión, la probabilidad de estar en el estado 1 en tres pasos es igual A 1. a 1.
¿cierto? Con toda seguridad, si partí en el estado 1, en 3 pasos estoy en el estado 1. ¿Y qué pasaría con el P114? P114, en 4 pasos. ¿Puedo estar en 4 pasos en el estado 1? No, pues lo mismo que el 2. No, pues, porque claro, porque pasa en 3 pasos, si partí en el estado 1, en 3 pasos obligatoriamente estoy en el estado 1. Así que otra vez se vuelve a repasar lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? No puedo estar en un paso más en el estado 1. Y en 5 pasos tampoco necesito tener al menos 6, ¿no? Así que esta también dio 0, la P115 también dio 0, y la P116 dio 1. Entonces, y bueno, y de ahí para adelante, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como claramente la posibilidad de volver al estado 1 ocurren siempre en múltiplos de 3. Puedo estar en el tercer paso, en el sexto, en el noveno, pero en ningún otro. En ningún otro. ¿Se ve claro, verdad? Sí, ¿Cierto? Entonces, sí. aquí solamente puedo volver cada 3 pasos. Bueno, aquí me dio con probabilidad 1. Eso no tiene por qué ser necesariamente con probabilidad 1. Puede ser con una probabilidad distinta de 1, pero mayor que 0. En este caso dio probabilidad 1. Entonces, hay probabilidad de regresar al estado 1 solamente y exclusivamente en múltiplos de 3, ¿cierto? Hay posibilidad de volver, ¿no? O de retornar, como uno quiera llamarlo. De retornar al estado 1 solo en múltiplos de 3 pasos. Y por lo tanto, el estado 1 es un estado periódico de periodo 3. Eso no lo habíamos dicho antes, ¿cierto? El número t que aparecía en la definición se llama periodo. Por lo tanto, el estado es un 1, es periódico de periodo 3. Bueno, y se pueden calcular entonces también para los otros estados, ¿no? Para el estado 2, por ejemplo, ¿qué lo que pasa? No puedo tampoco regresar al estado 2 en un solo paso, ¿no? Si estoy en el estado 1 no me puedo quedar ahí, eso no. Así que la P221 no da 0, en dos pasos tampoco alcanzo, lo mínimo que tengo son 3. ¿Sí? Ahora, fíjense que el estado 2, la cuenta igual es distinta que la del estado 1, ¿eh? Porque el estado 2 me puedo mover, o sea, me tengo que mover hacia el estado 3 obligatoriamente, y del 3 al 1. Pero, en ese caso, si estoy en el 1, me puedo volver al 2, ¿cierto? En el paso 3, o me puedo ir al estado 4. En el tercer paso. No necesariamente voy a regresar al estado 2 en 3 pasos. Porque en el caso del estado 1 era obligatorio que regresaba al estado 3 en
por cualquier. en 3 pasos. En este caso no es obligatorio. Así que ese lo vamos a mirar con un poquito más de detalle, el estado 2, ¿sí? Pero vamos a hacer una pausa ahí de 15 minutos para que... De 10 minutos. Ricardo, ¿puedes ¿Sí? volver a la definición de periódico? ¿Sí? Acá está. Sí. Acá está. Me parece que la definición P sub I es igual a 1. No. Es distinto de 0. No tiene por qué ser necesariamente 1. Lo importante es que haya una probabilidad positiva. O sea, las únicas posibilidades de volver al estado I en n pasos son para los múltiplos de t. Nada más. No necesariamente 1. Ah, y es Eso 0 lo vamos a ver. cuando n es distinto de los múltiplos de t. Ah, Claro, distinto. cuando no es un múltiplo de t, no se puede. Cuando es múltiplo de t, se puede, pero no es obligatorio, pero se puede. Ya, con el estado 2 lo vamos a mover. Ya, hagamos entonces un recreo de 10 minutos, son las 10:34, a las 10:44, bueno, ya 10:45. Volvemos y aprovechamos de que Reinaldo nos muestre su avance en la tarea. ¿Ok? ¿Listo? Vamos 10 minutos para ir al baño a buscarse un café y volvemos. Vamos a dejar en pausa la grabación. Acuérdenme después de volver a grabar. Recording stopped.